Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta mañana, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede por su gracia de prolongarnos la vida y la gracia de escuchar su palabra y la gracia de poderla entender y la gracia de ser libres de nuestro propio yo y de nuestros propios credos y tornarnos directamente al Señor Jesucristo, el cual es la verdad y la vida. Aleluya. Hermanos, hoy quiero leerles la palabra del Señor en el libro de los Corintios, primer libro de Corintios, en el capítulo 6. Miren lo que dice la Escritura. Del verso 12 en adelante, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pónganle cuidado, hermano, bien a esto. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Hermanos, les leí algunos versículos de la palabra de Dios en el libro de los Corintios en el capítulo 6. Espero le hayan puesto atención a la lectura y espero le pongan atención a los pocos comentarios que voy a hacer. Hermanos, este capítulo ha sido un capítulo muy leído y muy trillado en el pueblo de Dios a través de la historia. Hermanos, cuando yo comencé a predicar el Evangelio hace más de 40 años, a mí me gustaba mucho este capítulo y el capítulo 5 de los Gálatas y por allá el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que habla mucho de eso, hermanos, de todas de estas cosas. Hermanos, de estas cosas tan literales, tan fáciles de entender, pero ni tan fáciles. Porque, hermanos, el apóstol Pedro dijo que las epístolas del apóstol Pablo o del hermano Pablo eran muy difíciles de entender. Habían algunas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su misma perdición, como también las otras epístolas, las otras escrituras. Hermanos, porque este capítulo al empezar empieza muy fuerte, empieza de que nosotros no podemos tener pleito entre los mismos hermanos, que nosotros no podemos llevar los asuntos ante los mundanos, sino ante los santos, porque en la iglesia deben de haber hombres que puedan juzgar, hermanos, las cosas entre los hermanos y no llevar las cosas entre los injustos, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles, imagínense, hermanos, ¿ah?
Nosotros hemos de juzgar a los ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar cosas tan pequeñas? Dice ahí, y empieza a decir, ustedes no se equivoquen, no erren, porque ustedes saben que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los asesinos, ni los homosexuales, ni los injustos, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados con la sangre de Jesucristo y con el Espíritu. ¡Aleluya! Hermanos, esto es grandiosísimo. Pero hermanos, yo ya no me baso en esas cosas. Eso era lo que yo predicaba ahora 40 años. Porque lo único que yo podía ver con mi poca visión eran los pecados de la carne. Los pecados visibles, pecados de la carne. Hermanos, pero por la gracia de Dios he podido ver, hermano, los pecados religiosos que son más fuertes que los pecados de la carne, porque los pecados religiosos no los ve cualquiera. El pecado religioso lo ve solamente el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu, hermanos, el que nace en una religión, hermanos, en un credo. Ese no puede ver los pecados religiosos, él solamente ve los pecados de la carne y empieza a luchar contra esos pecados de la carne y muy difícilmente los puede combatir. Hermanos, en el libro de los Gálatas, que es igual a lo que les estoy diciendo, de que habla de que conocidas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, iras, celos, pleitas, contiendas, muchas cosas, y dice herejías, celos, iras, contiendas, pleitos, tantas cosas, hermanos, que son visibles y que se ve mucho entre los hombres. ¿Ven ustedes? Y mucha gente pasa por alto las herejías porque ni siquiera saben algunos qué es eso. Saben que es fornicación, que es adulterio, que es asesinatos, que son robos, que son celos y tantas cosas. Pero muchos no saben qué es herejía. Herejía es pertenecer a una religión falsa. Herejías es adorar a un Dios que no sea el verdadero Dios. Herejía es pedirle a cualquier persona como a Dios. Inclusive adorar a María o adorar a cualquier santo, cualquier cosa. Pero hay gente que cree que eso está permitido y que eso es un medio para acercarse a Dios y no sabe que es un pecado igual que matar, que robar, que adulterar, etcétera, etcétera. Y de esas cosas, de esos ritos, es que nosotros tenemos que pasar, hermanos, ir adelante a la perfección, como dijo el apóstol Pablo, y esto haremos si el Señor lo permite. Si el Señor nos permite, vamos a la perfección. Bueno, mis amados hermanos, yo me inspiré anoche en esta escritura porque encontré en el Facebook a un hermanito joven y diciendo: ¿algún hermano me podrá ayudar para volverme al camino, para volverme a Cristo, porque me extravié del camino, etcétera, etcétera? Mucha gente aconsejaba muchas cosas y mucha gente le aconsejaban muchas cosas y le daban versículos bíblicos y muchas cosas. Hermanos, yo también tomé la palabra un poquito y lo que les dije fue: yo quiero darle un consejo a esta persona que está diciendo esto, que lo ayuden a volver al camino. Entonces yo lo que quiero decirle es que si quiere volver al camino, que vuelva al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque yo no creo que un hombre que haya conocido a Jesucristo se haya ido de Él, que pueda vivir sin Él, que se canse de servirle al Señor, o mejor, recibir el servicio del Señor. Nadie se cansa de que el Señor Jesucristo le sirva y de servirle al Señor Jesucristo. Los hombres se cansan de servir a una religión y de servir a los hombres y se retiran y piensan que se retiraron del Señor, y los demás hermanos y los que lo ven piensan que se retiró del Señor, y quizá no, porque este hombre dice: ayúdenme a volver al camino, porque él sabe que necesita a Jesucristo. Y yo le dije: vuélvase a Jesucristo, no se vuelva a la misma religión ni a ninguna de tantas que existen, porque los hombres se unen a una religión y se salen uniendo a una ramera y no lo saben. Pónganle bien cuidado, hermanos.
En el Apocalipsis, en el capítulo 17, habla de la gran ramera y de la madre de las rameras. Está hablando de Babilonia la Grande. Esto ni siquiera es una iglesia en particular. Esto, hermanos, esto habla de un sistema religioso que abarca las religiones, abarca la religión y las religiones que andan por vista, andan mirando las zorras grandes y no conocen las zorras pequeñas. Ahora, hermanos, me estoy extendiendo mucho, quiero entrar nuevamente a lo que les leí. Dice que todas las cosas, 11, Primera de Corintios 6, el verso 12 fue donde les pensé a leer, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro o como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Miren, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por su poder. Aleluya. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. De ninguna manera. De ningún modo. Aleluya. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Pero, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Voy a dejar hasta aquí, hermanos. Miren, ayer escuché al hermano Leonardo en el grupo diciendo, yo me llamo Leonardo Suárez, conocí al Señor hace tantos años. Me bauticé en el río Atrato y desde esa época le sirvo al Señor por su gracia. Hermanos, he perseverado con caídas y levantadas. Aleluya. Hermanos, yo me gocé por eso. Porque hermanos, vamos teniendo un triunfo, como dice la Escritura, de gloria en gloria. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, si el hermano no tuviera la luz que tiene, que el Señor le ha dado últimamente, él fue un hombre pentecostal. Estos días también confesó y dijo, yo no soy pentecostal. Yo no pertenezco a ninguna iglesia pentecostal ni ninguna iglesia. Yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco al Señor. Aleluya. Hermanos, que mi hermano me perdone que lo tome como ejemplo. Pero les digo una cosa. Hermanos, es que el que se une a una iglesia y se identifica con una iglesia y menosprecia a los hermanos que pertenecen a otra iglesia, él se ha unido es a una ramera y no se ha dado cuenta. ¿Ven, hermanos? Dice, huid de la fornicación. Hermanos, empieza hablando de la comida, de las viandas que son para el vientre y el vientre para las viandas, y tanto a uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y está hablando de viandas, bueno. Pero es que la fornicación no solamente, cuando dice de la gran ramera, de ese sistema religioso, no está hablando de relaciones sexuales,
Está hablando de algo más, de un hombre unirse a un credo religioso, la persona unirse a una ramera, a una iglesia que no obra por el Espíritu, sino por las obras, obra en una forma natural, en una forma legalista, en una forma de autorrealización, y los hombres no pueden llegar al conocimiento de Cristo. La Biblia dice que son llevadas de mujercillas que son cargadas de pecados, llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, hermanos, por estratagema de hombres. Hermanos, habla de mujercillas cargadas de pecados. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, hermanos. Igual que Janes y Jambres se extraviaron de la verdad, así también estos hombres blasfeman de la verdad, etcétera, etcétera. Hermanos, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, hay fornicación literal y fornicación espiritual. Allá en el Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que toleras a esa profetisa, a esa que se hace llamar profetisa, que enseña a mis siervos o a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fornicar es fornicar espiritualmente en esos casos. Hermanos, pongan cuidado. El que se une a una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya, hermanos. El que se une y se identifica con un credo religioso, con una creencia y no con el Señor Jesucristo, está unido a una ramera y es un cuerpo con ella, y por eso el Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartados, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermanos, les cuento pues que este jovencito decía: ¿hay alguien que me pueda ayudar a volver al camino? Me extravié del camino. Y de pronto se cansó de servir a un credo, de servir a los hombres, y se separó. Pero ahí dentro de él, el Espíritu de Dios todavía está en él, llamándolo a la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, porque nosotros no nacimos en el lugar que quisimos, ni en el tiempo que quisimos, ni de los padres que quisimos. Hermanos, nosotros nacimos en el tiempo en que Dios nos colocó sobre la tierra, y nacimos no de los padres que quisimos, sino de los padres en que Dios nos colocó, hermanos, y no fue un accidente de nuestros padres, hermanos, no fue un accidente de Dios. Hermanos, Dios nos colocó aquí en la tierra con un propósito, con el propósito de que hiciésemos contacto con Él, contacto con la vida eterna, por medio de Jesucristo, hermanos, no por medio de algún credo, de alguna organización. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le conozcamos a Él. Hermanos, estamos en un grupo de hermanos argentinos, chilenos, de Panamá, de Colombia. Hermanos, Dios ha hecho de todos, ha hecho un solo cuerpo. ¡Aleluya! Hermanos, Él nos ha llamado para que hagamos parte de su cuerpo. ¿No sabéis que vuestros miembros, que vuestro cuerpo vuestros miembros son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Aleluya, de ningún modo. Hermanos, porque somos comprados por precio, hermanos, por precio muy alto, por el precio de la sangre de Cristo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermanos, pongan cuidado. Hermanos, tenemos que aprender de Dios, como dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahorita les comentaba que cuando yo predicaba hace muchos años, yo siempre predicaba, era de esas partes donde habla del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de los pleitos, de los hurtos, de las fornicaciones, de matar y robar y cosas de esas, porque yo no veía más allá de ahí. Hermanos, y nosotros tenemos que pasar de eso. Hermano, eso nos puede dar miedo, nos puede dar temor, pero no el verdadero temor de Dios, porque el verdadero temor de Dios es apartarse del mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Aleluya! Hermanos, el temor de Dios es apartarse del mal. ¡Aleluya! Hermanos, tenemos que conocer el pecado religioso, el pecado de las herejías, el pecado de unirse a una ramera. Hermanos, cuando un hombre se identifica con una religión y siempre dice, ahora les ponía yo al hermano Leonardo, por ejemplo, que decía: yo hace tantos años que conocí al Señor y me bauticé en el río Atrato. Y desde eso persevero en la gracia de Dios, sirviéndole al Señor. ¡Aleluya! Él no dijo: yo desde eso yo soy pentecostal o soy de tal religión, como algunos lo suelen decir. Siempre se identifican primero con su religión. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizó a tanta gente y aún a Jesús mismo, pero él le decía a la gente que venían a su bautismo: raza de víboras, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo hombre que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. O sea, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir: a Abraham tenemos por padre, o pertenecemos a esto o aquello o a lo otro. No, mis amados hermanos, eso no es así. Pertenecemos a la familia de Dios, a los santos inscritos en los cielos, hermanos, a muchos millares de ángeles. ¡Aleluya! Y los ángeles son espíritus ministradores para los que le sirven a Dios. ¡Aleluya! Hermanos, qué maravilla. Y allí dice que entre todo ese montón de pecados que se comparten tanto en las iglesias, allí dice herejías, disensiones, pleitos. Hermanos, herejías y disensiones. A veces nosotros hacemos disensión, a veces nosotros separamos a los hermanos y ni los saludamos porque él no pertenece a mi religión, porque él no cree como yo creo. Porque mi hermano, cuando yo uno mi cuerpo a una ramera, cuando yo uno mi cuerpo a una religión, hermanos, entonces mi hermano no es el que es lavado por la sangre de Cristo, porque como yo no sé quién es ese, el Señor es el que sabe, porque Él es el que conoce los corazones. Mi hermano es el que pertenece a la religión a la cual yo pertenezco. De resto no tengo más hermanos. Porque yo creo, no es que ese señor dice que es cristiano, pero como él no pertenece a la iglesia que yo pertenezco y que es la única verdadera, él no es mi hermano. Hermanos, ahí es donde caemos en errores gravísimos, garrafales, pecaminosos, porque no tenemos conocimiento. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento, hermanos. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de Cristo, conocimiento de la salvación de Dios. Hermanos, la salvación no pertenece a una religión. El Señor Jesucristo no está patentado a una religión, a un credo, a una secta, no. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual Él envió
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Hermanos, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene vida eterna y usted no tiene un compromiso de que tiene que pertenecer a X o Y iglesia y donar esto y aquello y hacer y deshacer. Lo único que usted tiene que deshacer o permitir que le sea deshecho es el pecado que habita en su cuerpo, que no se ha arrepentido y que no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Pero una vez lavado con la sangre de Jesucristo, usted pertenece a la iglesia de Dios. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, Romanos 8:14, dice, estos son hijos de Dios. Ahí no dice estos son pentecostales o bautistas o adventistas o mormones o cuadrangulares o católicos o sotistas o branquistas o cacoístas. Hermanos, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no importa a qué pertenezcan. No importa dónde se congreguen, pero si ellos tienen a Cristo en su corazón, han sido lavados con la sangre de Cristo, ellos creen en Cristo para el perdón de sus pecados, han sido lavados, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dijo Jesús. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos que están aquí, estos que oyen la palabra de Dios, este es mi hermano y mi hermana. ¿Ven? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, Jesús iba entre la multitud y una mujer de entre la multitud alzó su voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús respondió, bienaventurado más bien el que oye mi palabra y la obedece. Aleluya, no importa dónde esté, no importa quién sea, pero es cualquiera que oiga la palabra de Dios y la obedezca, ese es hijo de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Aleluya. Por eso podemos amar a los hermanos, porque hermanos, imagínense que yo amo a mi hermano porque él es lavado con la sangre de Cristo, él tiene la sangre de Cristo, él tiene la mente de Cristo. Yo no lo amo a él porque él es pentecostal. Entre los hermanos de las iglesias, el pentecostal ama al hermano pentecostal. El trinitario ama al hermano trinitario. El adventista ama al hermano adventista. El testigo de Jehová ama al testigo de Jehová. Pero a más nadie. Hermanos, nos falta conocimiento cuando obramos así. Perecemos también como el demás pueblo. El pueblo de Dios pereció porque le faltó. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, este es tiempo para tener conocimiento. No conocimiento del seminario, no conocimiento aún de la misma Biblia. Porque nosotros podemos conocer la Biblia entera y estar perdidos. El Señor les dijo a los escribas y fariseos y doctores de la ley, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en la escritura no tienen ustedes vida eterna, la escritura solamente da testimonio de mí y ustedes me están rechazando. Yo soy el que ustedes esperan, yo soy el que los puedo salvar a ustedes, pero ustedes no me han conocido, ustedes piensan que tienen la salvación, la vida eterna en las escrituras, pero no es en las escrituras solamente dan testimonio de mí, la vida está en mí, aleluya. Usted puede tener 1000 Biblias y estar perdido. Usted puede saber la Biblia entera de memoria y estar perdido. Porque el apóstol Pablo dice, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado en sacrificio. Yo puedo tener una fe tan grande que traslade montes, un don de profecía que entienda todos los misterios. Y puedo entregar mi cuerpo, puedo entregar toda mi hacienda para que los pobres coman y estar perdido.
Hermanos, ¿qué les parece a ustedes? Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por pertenecer al cuerpo de Cristo. Y usted, para pertenecer al cuerpo de Cristo, tiene que pertenecer a Cristo. Tiene que amar a los que son lavados por la sangre de Cristo. El apóstol dice, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hemos sido engendrados por Jesucristo y el Padre nos ama. Hermanos, somos amados de Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. No sé si ustedes puedan entender esto. El que se une a una ramera es un cuerpo con ella, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, el que se une al Señor jamás volverá al mundo, jamás volverá atrás, porque es un espíritu con el Señor. Hermanos, yo no puedo vivir sin el Señor, porque mi espíritu es el espíritu de Cristo. Mi espíritu es uno con Cristo. Yo no tengo dos espíritus, mi propio espíritu y el espíritu de Cristo. No, mis hermanos, este espíritu es el que tiene a Cristo. Yo tengo a Cristo en mi espíritu. Hermanos, este espíritu no muere. Este espíritu, hermanos, cuando usted recibe a Jesucristo, usted es un espíritu con Él. Usted ya no puede vivir sin Él. Por eso yo le dije al jovencito, quizá usted recibió una religión, quizá usted estaba sirviendo a una religión y a un hombre o a los hombres y se cansó de eso, pero nadie se cansa de servir a Jesucristo, o mejor, de ser servido por Cristo. Yo sé que el que tiene a Cristo, el que le sirve a Cristo, el que se deja servir de Cristo, nunca podrá vivir sin Cristo, hermanos. Sin religión sí puede vivir la persona, pero sin Cristo no, porque sin Cristo no hay vida. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.